en este capítulo nosotros vamos a hablar, siguiendo con la serie de análisis del país que nos dejan estos 6 años del modelo neoliberal que lo han implementado Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Y en esta mañana estamos con Iván Zambrano y queremos conversar acerca del tema sobre cómo actúan estos sistemas neoliberales, hacen progresar al país, a quienes benefician y vemos que cada vez la aplicación de esas políticas neoliberales pues lleva a estos índices escandalosos de pobreza, de falta de empleo, de deserción escolar, de falta de medicinas en el sistema de salud pública y de ese tema nosotros queremos hablar hoy con Iván Zambrano. Bienvenido, Iván. Muy buenos días a todos. Saludos a todas y a todos que nos están escuchando por este medio de comunicación, por las redes sociales. Es para mí también una gran oportunidad de poder compartir ideas del país que vivimos, cómo estamos, ¿no? Estamos ya a pocos meses de terminar el gobierno de Guillermo Lasso, un personaje dueño de un banco que llega al gobierno después de varios intentos por llegar al gobierno. Antes había sido asesor de los peores gobiernos de la historia del Ecuador, que fueron mandados sacando a través de las protestas populares, como Maguad, como el Lucio Gutiérrez, ¿no? Y como el mismo Abdalá. Siempre Guillermo Lasso fue parte del grupo asesor. Increíblemente, en su calidad de asesor, trató de implementar medidas neoliberales, medidas de privatización. Hoy, en calidad de presidente, también intentó por todos los medios privatizar los bienes de capital del Estado ecuatoriano. Pero esto ha llevado a un conflicto social, ¿sí? A un conflicto social cuya cúspide más alta de conflictividad política es la muerte cruzada, donde él mismo toma la decisión de que a mitad del periodo termine ya su mandato. O sea, no lo hace gratis, lo hace porque 9 de cada 10 ecuatorianos ya no le creen al gobierno, al gobierno central, ¿sí? Con un poder judicial totalmente desprestigiado, con una fiscalía totalmente desprestigiada, con una asamblea que no sube del 7% de aceptación por parte de la población, con una incertidumbre sobre el país muy grande de todos los ecuatorianos. 65% de los ciudadanos ecuatorianos ya no creen en el país, en el Ecuador, con una migración de 500.000 ecuatorianos que han salido en los últimos 2 años fuera del país, corriendo peligro sus vidas por la selva del Darién en Panamá, atravesando en las peores condiciones todo lo que es Centroamérica para llegar a Estados Unidos y vivir en albergues y después ser deportados desde los Estados Unidos en las peores condiciones. Un país que nos deja muchos puntos de análisis, con una pobreza totalmente grave, que no se visualiza al corto plazo una solución, donde los bienes que tanto te costó a ti adquirir como casas, hoy pueden ser embargadas por falta de pago, donde tus casas, en vez de incrementar su valor, han decrecido su valor justo por la violencia. Hay zonas donde sus casas, sus terrenos, en vez de incrementar el precio, cuesta hoy menos del 20%, menos del 30% por los altos grados de inseguridad que está existiendo en el país. De eso mismo queríamos conversar acerca de por qué estos gobiernos que promueven este sistema, este modelo neoliberal, no hacen progresar al país y a quién benefician estos gobiernos de derecha. El beneficio es directo a los grandes grupos económicos. Miren, la teoría económica se plantea de que en la medida que el capitalista tiene ingresos económicos, este capitalista va a reinvertir en sus bienes de producción, es decir, en sus fábricas, en sus empresas, en sus servicios, generando más fuentes de trabajo. Pero en el caso del Ecuador y de América Latina, eso no ha sucedido. Su gran preocupación del empresario no es tener dinero para invertir, sino cómo sacar el dinero fuera del Estado ecuatoriano. Y han sacado más de 20.000 millones de dólares en los últimos 3 años. Por eso era que peleó tanto por reducir las tasas de cobro de impuesto a la salida de divisas, que le bajaron al 5, al 2%. Pero cállate muerta, el dato que yo les voy a dar, miren, bajaron del 5% al 2.5% la tasa de cobro de impuesto a la renta. Y antes estábamos cobrando como cerca de 2.000 millones de dólares de cobro de esos intereses. Hoy estamos cobrando los mismos 2.000 millones, pero con una tasa inferior. Es decir, hoy está saliendo mucho más Más dinero. dinero.
¿sí? Ujú. Mucho más dinero pues, está saliendo del Ecuador, lo cual está atentando a la dolarización. Entonces, cuando se preguntan quiénes son los que quieren desdolarizar la economía ecuatoriana, ahí ustedes ya tienen una respuesta. Son estos mismos grupos económicos que están sacando el dinero fuera del país. Y obviamente para ellos es normal, porque dentro de, de su concepción ideológica, que es del mercado, si ellos miran una oportunidad que está fuera del país, lo van a sacar. Pero lastimosamente no lo sacan ellos su dinero porque tienen mejores posibilidades en el extranjero, sino por su seguridad de sus capitales, debido a que a la alta inseguridad que ellos mismos han generado en el Ecuador, fruto de tener un sistema de seguridad obsoleto, caduco, viejo, sin financiamiento, ha hecho que se incremente la delincuencia y la inseguridad y por lo tanto lo que ellos están haciendo es garantizando su patrimonio, sacando sus dineros fuera del país. ¿Ya? Entonces vemos que estas medidas económicas prevalecen más a los grandes grupos económicos, mientras que el gobierno lo que ha hecho es incrementar impuestos a la clase media. Ujú. O sea, si la clase media comienza a pagar más impuestos, lo que están haciendo es reduciendo la capacidad de compra o la capacidad de demanda Ujú. en el mismo territorio ecuatoriano, por lo tanto están atentando contra el mismo proceso de dolarización, porque ya no hay circulación, ya no hay circulante. ¿Sí? Están cobrando impuestos a la clase media para condonarles la deuda a los grandes grupos económicos, y eso no puede ser. ¿Por qué crees que estos gobiernos de derecha no tienen un éxito en desarrollar, en aplicar política social? Primero porque en la práctica, en la práctica no han logrado demostrar que son más eficientes. En ningún momento han sido más eficientes. Tú ves que, que estos grupos económicos han crecido no sobre la base de la eficiencia ni de la estructura organizativa, no, lo han hecho sobre una sobreexplotación al talento humano. Te pongo un ejemplo, las grandes haciendas bananeras, sea del grupo Novoa, o sea de cualquier otro grupo, lo que han hecho es tener casi sistemas de esclavitud. O sea, tú ves sin seguridad social, sin pagos de utilidades, sin pago de sobresueldos, Flexibilización ¿sí? laboral. Con una alta flexibilización laboral. Pero cuando tú tienes flexibilización laboral, lo que estás haciendo es tapando muchas deficiencias de la eficiencia empresarial. Y por otro lado, le estás atacando al seguro social, y al seguro social, al tener menos cantidad de gente que aporte en lo que va a generar es que va a tener menos dinero para que tengan hospitales bien servidos. Lastimosamente, lastimosamente estos gobiernos que están empeñados en capitalizarse a costa y sacrificio del Estado ecuatoriano, lo que están logrando es un alto conflicto social entre Ujú. la mayoría de ecuatorianos versus este grupo reducido de empresarios que lo que están buscando es la capitalización. ¿Cómo lo están haciendo la capitalización? Mira, durante la época 2007-2017, el Estado logró capitalizar sus ingresos petroleros y logró tener ya más o menos de más de 70-80 mil millones de dólares en bienes de capital y comprobados que están siendo rentables. O sea, las hidroeléctricas están funcionando y son rentables. ¿Sí? El incremento de la productividad de las refinerías de Shushufindi y de Esmeraldas están siendo lucrativas, han logrado reducir la dependencia de derivados de petróleo, las carreteras habían sido bien manejadas, lo cual incrementaba la reducción de los costos de producción del campesino, de las mismas industrias. Entonces veíamos que teníamos un incremento, pero ¿qué pasa ahora con estos sectores económicos? Como ellos no logran visualizar nuevas áreas para invertir sus dineros, lo que están diciendo es no, ¿por qué mejor no privatizamos las hidroeléctricas? ¿Por qué no privatizamos la comunicación? ¿Por qué no privatizamos el Internet, el cablado interoceánico de Internet, que el Estado es el dueño? ¿Por qué no privatizamos las carreteras? ¿Por qué no privatizamos los colegios? ¿Por qué? Porque ya ven que son negocios fijos, rentables. Pero esto va a provocar, como estamos viendo, altos índices de desigualdad social, empobrecimiento. Tú hace algunas semanas dabas indicadores alarmantes de más de 50% de gente empobrecida, un 22% de gente en la extrema pobreza, un 30% de gente de su empleo sin trabajo fijo, sin salario, sin seguridad social.
Mira, para que ellos puedan enriquecerse necesitan una flexibilización laboral, primero. Para que exista flexibilización laboral y pueda existir el seguro social, lo que demanda es que el Estado aporte el 40% para las Ujú. jubilaciones. Porque desde este mismo grupos económicos lo que están planteando la flexibilización laboral, y cuando plantean flexibilización laboral significa que a ti no te van a pagar el sueldo mínimo vital, no te van a pagar el seguro social, no te van a pagar el 13º, 14º, 15º, sino que te pagan a ti un diario. Cuando te pagan un diario, entonces ya no te afilian al Seguro Social. Entonces, como no tiene aportantes el Seguro Social para que financien a los jubilados, a la masa de jubilados, que deben estar más o menos por 600,000 jubilados en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Qué es lo que necesitan? Que el Estado ecuatoriano financie el 40% de eso. Entonces, o sea, muchos le dicen, es que es un derecho del jubilado que el Estado aporte el 40%. No, es falso. Eso no es un derecho. Lo que pasa es que dentro de las medidas neoliberales, los grupos económicos necesitan que el Estado financie al Seguro Social para ellos poder contratar a su gente desde estas formas de terciarización o flexibilización laboral. ¿Sí? Porque desde otra perspectiva, lo que debía de haber hecho es aprobar una ley donde todo trabajador, así trabaje un mes, un día, debe de pagar a la seguridad social, y por lo tanto hacerle sostenible la seguridad social desde el relacionamiento de terceros entre el empleador y el empleado, y eso garantizar la sostenibilidad, generar un gran fondo de inversión del seguro social, algo que no lo hicieron nadie. Lo hizo recién a través de la creación del BIES. Ujú. Ahí recién comenzaron a capitalizar, ¿sí? Comienzan a capitalizar cuando en vez de destinar ese 40%, lograron comprar bonos del Estado, y eso está haciendo que se pague intereses. Y ahora ya no se puede pagar ni el capital ni los intereses, porque la sumatoria de estos dos han sobrepasado los 2.000 millones de dólares. Cáete muerto, o Ujú. sea, Ujú. esta donación que hace el Estado ecuatoriano al Seguro Social ya está por cerca de 2.300 millones de dólares, solo al Seguro Social. Ujú. Si aparte de eso estamos viendo que le estamos condonando la deuda a los grupos económicos, si aparte de eso no les estamos cobrando los impuestos a los grupos económicos, más de estos 2.300 millones, entonces cada vez el Estado se vuelve más ineficiente, se vuelve un Aparato. aparato Ujú. que comienza a estorbar a la mayoría de ciudadanos. Entonces, lo que están tratando de generar en el subconsciente del ecuatoriano es que el Estado no sirve. Mientras crece ese imaginario de que el Estado no sirve, que es un aparato altamente burocrático, y te están generando todos los días en los grandes medios de comunicación que hay un aparato burocrático, es un aparato burocrático, que hay que reducir la burocracia. Oigan, ¿les han escuchado algún vocero de estos partidos políticos de derecha decirles cuántos médicos están de más contratados? ¿Cuántos profesores están de más contratados? ¿Cuántos policías están de más contratados? ¿Les han dicho en cuánto hay que reducir las Fuerzas Armadas? No, no los han dicho. Lo han dicho porque esa es una parte de la ideología, la cuestión Ujú. de tener aparatos burocráticos, porque reduciéndole al Estado les pueden cobrar menos impuestos a estos mismos grupos económicos. Así es la acción perversa del Estado. Entonces ahí se va formando círculos perversos de la pobreza, donde el pobre tiene que seguir destinado a seguir siendo más pobre, y el rico cada vez más rico, no por su genialidad ni por su eficiencia, sino porque el Estado les deja de cobrar impuestos, y esa exoneración de impuestos hace que ellos puedan sacar más dinero fuera del país, convirtiéndose en los enemigos más grandes de la misma dolarización. No es el correísmo el enemigo de la dolarización, son estas medidas neoliberales que están haciendo que la sociedad ecuatoriana tenga cada vez más dólares para circular, para generar empleo, para generar emprendimientos. Eso tenemos que tener claro, el por qué un candidato plantea una Ujú. situación, y por qué otro candidato plantea otra situación, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que desde los grandes grupos económicos siempre te van a plantear como una necesidad la implementación de medidas neoliberales, justamente para ser más competitivos. Como ellos no quieren invertir ni en tecnologías, ni en medios computacionales, ni en adelantos, ni en tecnología de punta, la única forma de ser competitivos a nivel nacional e internacional es la de reducción de sueldos y salarios. Y para eso lo que necesitan es la flexibilización laboral, porque no pueden irse contra los derechos del sueldo mínimo vital.
¿Y qué problemas más nos deja? Aparte de que la gente, a pesar de que está muy poca gente la que tiene empleo y tiene seguridad social, va a ser afectada, esta ha sido afectada. ¿Cuáles son como los índices? Vemos que también hay desnutrición infantil, la canasta básica ha alzado a casi $800. ¿Cuáles son los impactos sociales de la aplicación de esta política de Guillermo Lasso, política neoliberal de ajuste, de achicamiento de Estado? ¿Qué tipo de país nos está dejando en este momento? Y para el próximo gobierno, ¿qué debería hacer, no? Mira, eh, estas medidas neoliberales nos ha significado una reducción de cerca de 20 puntos de pobreza. O sea, el Ecuador que teníamos, o sea, te voy a poner un ejemplo. Ujú, Desde, por ejemplo, el trabajo, el empleo adecuado. ujú. Nosotros llegamos a tener 54% en el 2014. Es alto, 54,4% alto. de pleno empleo. Y hoy estamos en 35,5%. O sea, son cerca de 20 puntos, cerca del Ujú, 20% de ujú, empleados dejaron de tener un empleo digno ujú, a través de estas medidas neoliberales. Vemos que existe un desempleo del 3,7%, pero cambiaron las formas de cálculo del desempleo. ujú. Ahora, si tú trabajas un día en el mes, Ya ya eres eres empleado. desempleado. Ujú, Así no te sirve eso. Y la pobreza por ingresos tenemos del 25%, cuando lo habíamos reducido al 16%. O sea, hemos vuelto a tener índices muy altos de pobreza y vemos que la pobreza multidimensional, es decir, tú sufres de algún tipo de pobreza, estamos cerca del 40%, 38,1%. ¿Qué quiere decir eso de la pobreza multidimensional? Que cuatro personas de 10 sufren de pobreza en el Ecuador. 4 personas. Casi la ¿Sí? mitad de O sea, todos los. sufren de algo, de ingresos, de educación o de salud o de conectividad o de internet. ¿Sí? O sea, no estás afiliada al seguro social. O sea, eso es lo que está significando estas medidas neoliberales. Claro, te dices que es el mercado el que tiene que corregir esto. No, no, no. En el caso del Ecuador, de la economía ecuatoriana, el mercado no te sirve. Y no te sirve porque simplemente tenemos una economía muy monopolizada y por lo tanto son grupos muy pequeños quienes controlan los índices de precios, que ya no te controlan por la oferta y por la demanda, tienen algoritmos que te ponen simplemente por épocas y no por estudios de oferta y demanda, sino que te dicen, esta semana nosotros vamos a incrementar en 20% el precio de los productos, esta otra semana lo vamos a reducir un 10%, esta otra 20%, otra. O sea, te juegan con la oferta y la demanda, no porque el mercado te lo decide. Porque hoy, mira, el Ecuador tiene un índice inflacionario inferior al 3%. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás hablando de una inflación del 3% y con altos índices de pobreza, eso significa que la gente no tiene capacidad de compra. Y si Ujú, no tiene capacidad de compra, no tiene capacidad de demanda. Y si no tiene capacidad de demanda, ¿por qué los precios son altos? ujú, Entonces tú te dices, no, es porque tenemos una economía monopolizada y son ellos los que te controlan los precios más allá de la oferta y la demanda. O sea, quien te impone las tasas de interés en los bancos no es el incremento de créditos o no. Te imponen los bancos. Y entre esos el Banco del Pichincha, quien te impone la tasa del Banco del Pichincha, el resto de bancos simplemente se acomodan a esa tasa, a esa tasa de interés activa y pasiva. Y el resto de cooperativas te comienzan jugando lo mismo. A mí me gustaría mucho, por ahí veo un homenaje a un indígena que es dueño de un grupo, de un equipo de fútbol y de una cooperativa, pero nadie ha dicho a cómo cobraba ese indígena los los intereses en los intereses, mercados. es carísimo. Él cobra diario. ¿A cómo cobraron? Para haber llegado a ese tipo de capitalización. Y para unos van a decir, dice, excelente, es que es un gran triunfador, pasó de vendedor de ajos a dueño de un equipo de fútbol y a dueño de un banco. No, pero ¿cuánto le costó el sacrificio a la gente? ¿Cuál fue la tasa de interés que cobraron en los bancos? ¿O cobraba también al 4% o al 5%? Al 20. Nadie te habla de eso. Ujú, Nadie te habla de ese proceso de acumulación y felicitamos desde los grandes medios de comunicación, ujú, felicitamos esa grandeza, ¿no es cierto? Si alguien viene y se pone una fábrica, no importa el cómo, importa el fin, no importa los medios, importa el fin. Y en eso estamos en esta sociedad ecuatoriana, donde no importa cómo tú te capitalices, ni cómo logras a tener dinero, lo importante es que ya lo tienes ese dinero.
Mientras que existen otros principios y otros valores donde planteamos que tenemos que surgir y crecer como país, como nación, donde todos los ecuatorianos tengamos la misma posibilidad de oportunidades, y para generar las mismas posibilidades de oportunidades, el Estado tiene que invertir para generar espacios de oportunidades. Invertir en educación, invertir en becas, para que los sectores más reprimidos de la economía ecuatoriana tengan esa puedan oportunidad. la posibilidad de entrar a las mejores universidades y esos cuadros vengan a desarrollar la economía en esos mismos sectores económicos. Es la única forma de romper los círculos perversos de la pobreza. Y eso es lo que te quería plantear, que esta aplicación de este modelo neoliberal tiene un límite, un límite, dice ya no va más, o hasta dónde se puede llegar a empobrecer, a limitar los derechos, la inversión pública, la obra pública, la infraestructura y llegar a este también nivel de inseguridad escandaloso que nosotros estamos viviendo. Para concluir en esta mañana ya en este Mira, segmento cuando de análisis. destruyes ya el Estado, destruyes el Estado y destruyes los procesos, los procedimientos, comienzan a surgir otras formas de sobrevivencia. Entre esas comienzan La a violencia. comprar a jueces, comienzan a comprar a fiscales, sí. Toda la cuestión de la persecución política que ha existido en el Ecuador, que para unos puede ser muy justa, para otras no muy justas. Hace un poco tiempo hubo un seminario internacional con los mejores juristas donde dijo que eso fue una payasada y con montas de pruebas. Todo eso hace que se pierda la visión de la justicia. Y esto ha generado un índice de violencia tan alto que nos han convertido en uno de los países más pobres. En el Ecuador es uno de los países que menos crece a nivel de América Latina. Ujú. Para ponerte un ejemplo, ya que estaba de moda el caso de Venezuela. El año anterior Venezuela creció al 10% y este año va a crecer al 5%. Ecuador está creciendo al 2.8 y probablemente termine de crecer al 2.2 según estimaciones, o sea, inferior a lo que están Ujú. creciendo otros países. Ujú. Colombia creció al 7%, al 5% después de la pandemia. Ecuador creció mucho menos que a eso. Pero Ujú. vamos viendo que ya el Ecuador venía con estas medidas neoliberales creciendo muy bajo, creció muy poco. En el 2017 creció como al 3%, pero ya en el 2018 creció al 1%, en el 2019 creció al menos 1%, el 2020 ya nos cogió la pandemia y tuvimos 7.8 de decrecimiento Ujú. económico, y después en el 2022 ya crecimos al 3.2, cuando la media de América Latina sobrepasaba el 4.8, ¿sí? O sea, nosotros crecimos siempre menos que el resto de América Latina. Y ahora tenemos esos grandes indicadores del país más violento, el país con mayor nivel de pobreza, con un grado de desnutrición infantil, cuando antes el gobierno era acusado de darles demasiado de comer y de tener problemas de obesidad en las escuelas y colegios, porque tanto el Ministerio de Salud Ujú. repartía alimentos como el Ministerio de Educación también repartía alimentos, y se le acusó de que se está sobreengordando a los niños en las escuelas. Hoy tenemos un alto grado de desnutrición y eso es lo que nos deja el neoliberalismo en el Ecuador, un país con una deuda externa increíblemente alta, 70% del Producto Interno Bruto, con un Estado nuevamente obsoleto, sin una capacidad de planificar, sin ninguna capacidad de hacer frente a los problemas territoriales, con un sistema educativo con altos deficiencias de atención a los jóvenes, ¿sí? El crecimiento de pandillas juveniles, el crecimiento de la delincuencia organizada en el Ecuador, nos da muestras de que hemos llevado a tope, y ojalá tanto el un candidato como el otro candidato sirva para mejorar estas condiciones sociales, que vayan más allá de las condiciones políticas y sean las soluciones técnicas, que diga la única forma de solucionar son estas condiciones técnicamente hablando, y que nos esperen mejores días y no lo que hoy percibe el pueblo ecuatoriano, que lo que nos espera son días mucho peores que lo que estamos pasando. Y como una última pregunta es, ¿por qué a pesar de estos índices de pobreza, de empobrecimiento, de crisis que tuvimos que enfrentar también en la pandemia, con los muertos que llevaban en cartones, la gente se sigue preguntando, ¿y por qué la gente sigue decidiendo y votando por esto, sigue viendo una opción en estos representantes de la banca y de los grupos empresariales? ¿Por qué la gente sigue votando por sus propios depredadores, verdugos? Porque muchos medios de comunicación viven del Estado y viven de la pauta de la gente, ¿no? Fernando Mírez, un chileno, escribió un libro que se llamaba El discurso de las miserias.
Y en este libro del discurso de las miserias habla cómo las personas reproducen el discurso ideológico de las instituciones a quienes les pagan, ¿sí? Por lo tanto, muchos de los grandes medios de comunicación han tapado toda la corrupción de estos últimos 6 años, han tapado la delincuencia de estos últimos 6 años le han puesto una gran capa de maquillaje a la realidad del país. Y hoy ya vemos que ya no ni estos grandes medios de comunicación lo pueden tapar, pero simplemente lo que están haciendo es generando soluciones dentro de dentro de lo que nos ha generado problemas. ¿Sí? Estos grandes medios de comunicación que te estuvieron mintiendo durante todos estos últimos años siguen planteando que la mejor solución es un candidato frente al otro candidato y no están hablando de la solución de problemas del país. Si eso sigue así, probablemente el Ecuador ya no deje de ser Ecuador y sea ya Sinaloa, o sea el Medellín de Pablo Escobar, donde ya no tengas ninguna posibilidad. 500,000 ecuatorianos salieron en los últimos años del Ecuador. Señores, ¿cómo podemos ser tan insensibles frente a esa realidad? 41,000 ecuatorianos están siendo juzgados por migración ilegal en los Estados Unidos. 15,000 fueron deportados y hoy están llegando aviones de deportados ecuatorianos. ¿Y por qué están yéndose la gente? Porque ya su crédito ya llegó a su cúspide más alta, no pueden pagar sus altos endeudamientos de estos últimos 6 años, sus tarjetas están en el tope y la única solución que están mirando es salir fuera de este país para trabajar y pagar las deudas y de alguna manera regresar. Esta situación no puede seguir. Tiene que haber un alto consenso, un gran consenso y concertación de todos los ecuatorianos para decir, paremos esta situación social y avancemos hacia mejores días para este país, donde todos asumamos las responsabilidades. Entre esas es pagar los impuestos y tratar bien a nuestros trabajadores. Muchísimas gracias. Y entonces aquí sí culminamos pues esta serie de conversatorios, de análisis con Iván Zambrano. Muchísimas gracias.